Sí, un... pues la letra para ellos. Exacto. Y Aunque vemos el eso sí otro, es. Ok, porque el otro sería, digamos, sería un plus, pero exacto, exacto. Pero fíjate sí pues, depende de ellos. bueno, entonces, ¿cuándo crees que puedes tener esa propuesta? La de O ellos depende de ellos, cerraron. de una manera en cuanto a tener las aprobaciones. Por eso te decía, si no se puede en este momento, tenemos que seguir trabajando en él, pues yo considero que sí, está, cumple, digamos, con los requisitos. Ajá. Y para revisión fueron 4. Vamos a ver, Mario, que no lo veo conectado. Jocelyn, Eric, ese también lo mandé a revisión. Y el de Rudy, para que eso los mandé el día 19, hace dos días. Presumimos que eso es lo que vamos a realizar o a desarrollar. Entonces vamos a hacer la planificación del proyecto. Entonces, esa es la siguiente parte. Entonces, como podemos, dentro de la planificación del proyecto, incluye desarrollar el plan para la revisión del proyecto como tal. Entonces aquí nosotros vamos a definir en detalle qué vamos a hacer en todo el proyecto. Incluye quién y por qué. Esas son las respuestas que nosotros daríamos para este plan de proyecto. Entonces, nosotros, la salida de este proyecto, o sea, de este plan de proyecto, va a incluir los planes del alcance, el tiempo, de los costos, la calidad de los recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y empezados. Entonces, nosotros deberíamos de tener un plan para cada uno de estos en cualquier proyecto. Pero en nuestro caso, posiblemente no vayamos a desarrollar todos estos, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, todo el recurso humano que ustedes tienen disponible son ustedes. Entonces, no, ahí no hay mucha vuelta de hoja. En otros casos sí es necesario que tengamos, por ejemplo, que contratar personal o mandar a capacitación a las personas que van a hacer el desarrollo, digamos, no tengan experiencia en la herramienta que están utilizando. Ese tipo de cuestiones son las que se ven en esos planes o subplanes, que en este caso le llamamos planes subsidiarios, para que nosotros podamos tener digamos, una idea de en cuanto al tiempo que nos va a tomar nosotros hacer cada una de las actividades la cual nosotros ya definimos. Entonces, igualmente nosotros necesitamos tener la línea base del alcance, del programa y del presupuesto. Digamos, esto es importante porque en el caso del presupuesto, recuérdense que muchos de las personas interesadas en el proyecto no quieren invertir. O si quieren invertir, pues no es mucho. Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta a la hora de requerir equipo nuevo, conexiones de internet. Si ustedes van a colocar servicios en la nube, que tienen que estar, bueno, con los planes que tenemos ahora, están, digámoslo, más baratos los planes, pero de igual manera es un costo que peor con la crisis que estamos teniendo ahora, puede ser que no quieran invertir en proyectos porque no sabemos cómo nos va a impactar esta situación que tenemos ahora. ¿Tienen alguna pregunta?
No, por el resto todo claro. No dije por el momento. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Obviamente esto es lo que ustedes ya han venido haciendo, reuniones, pero ahora por esta situación que tenemos, obviamente tendría que ser situaciones o buscar otras alternativas a las reuniones cara a cara, como la que nosotros estamos teniendo ahora, o una simple llamada, un correo, para que ustedes puedan tener esa información de los interesados. Entonces, esto es lo que nosotros, o parte de lo que ustedes ya han trabajado. En este caso, el plan para el manejo del alcance se establece cómo la EDT va a ser mantenida y va a ser aprobada. Define cómo se estarán aceptando los entregables y define cómo se estarán manejando las solicitudes de cambios si en algún momento existieran. Y también la gestión de los requisitos, cómo serán analizados, documentados y manejados esos requerimientos. Entonces, en esta parte es, como les digo, es parte de lo que ustedes ya trabajan. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener todos estos requisitos. Digamos, en este caso, la matriz de trazabilidad de los requisitos responde el tipo de proyecto, la ID del requisito, digamos, esto sería para un requisito específico, su descripción, su justificación y qué prioridad tiene. Entonces, obviamente es una plantilla. Ustedes pueden utilizar posiblemente una que tenga menos campos. No todos los campos son mandatorios, pero ustedes pudieran tener una que sea más simple. ¿Sí? Y disculpe, se lo oye muy poquito, fíjese, se lo oye muy bajo. Lo que voy a hacer es que yo creo que tengo por la... Ahí tiene, Inge. ¿Ahora sí? Ahí está, calidad. Bueno, es que... Pero se escucha mejor, Inge. Bueno, aquí era por el tipo de... Por la baja calidad de internet. Voy a cambiarme a otra red, entonces creo que voy a conectar uno. Voy a cambiar a... No le haga caso a Mario. Un momentito. Hombre, ahí ahorita sí ya se oye bien, Inge. Siempre Mario, siempre Mario. Baja calidad del internet de la Saquen a persona Mario, hombre. Dice Mario, solo molesta, se conecta. Sáquenlo, hombre. Cancele la matrícula ahí. Teníamos la mayoría algunas dudas y algunos que estamos atrasados por temas laborales que este tema de lo del COVID nos ha afectado a la mayoría, ¿no? Ajá. Entonces, para ver si se puede transportar la fecha de entrega o no sé, usted nos dirá cómo podemos quedar, bro. ¿La fecha de entrega de cuál? De lo del árbol del problema. El árbol del problema, pero el Ok, de la tarea de hoy. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué día creen que la tienen ya lista? Así como que la van a tener completa. Yo diría que para mediados de semana, ¿no? Se va, ingeniero. Consideran los demás. Perdón, no escuché la pregunta. A ver, ¿quién preguntó? Dice, y no recuerdo qué era los otros subtemas. Entonces el contenido... La introducción. ¿Tienes introducción? Ah, claro, sí. Pues más lo que me interesaba más era que colocaran los días, perdón, el contenido de 4 al 11.
Bueno, entonces, ¿están de acuerdo que se entregue para el día miércoles? Sí, Inge. Bueno, entonces vamos Así que, a cambiar la fecha. Ingeniero, esa va para... Hay ciertas cosas que no sé cómo realizarlas, ¿verdad? O qué es lo que espera usted en el trabajo. Entonces, a ver, vamos a ver, formato. Lo pongo en pantalla. Vamos a ver. Sí lo pueden ver en pantalla. Sí. Bueno, entonces, digamos, el nombre del proyecto es el nombre que ustedes le pueden colocar al proyecto. No necesariamente el nombre del proyecto va a ser el nombre o el título que ustedes le están colocando. Digamos, el nombre podría ser un acrónimo, digamos, empresas que utilizan o se dedican solo a proyectos podrían usar un acrónimo, digamos, un ejemplo sería GTM, que sería el país, si fuera una transnacional, guión, digamos, otra, no sé, un tipo de IT, por ejemplo, GTM IT guión un número. Entonces diríamos que es el nombre del país, el tipo de proyecto y el otro un correlativo. Ustedes podrían colocar un nombre así como un nombre extenso y un nombre corto. A eso se refiere el nombre del proyecto. Podrían darle otro, o podrían colocarle esos valores, un nombre largo y un nombre corto. La información del proyecto, digamos, ustedes, estos incisos A, B, y C y D, o todos los incisos que ustedes tengan en el documento, no necesariamente ustedes lo tienen que colocar como tal. Digamos, ustedes ponen como título información del proyecto. Luego ponen inciso A, y ponen la organización o empresa que ejecuta. En todo caso, podrían colocar información del proyecto y ponen los datos de la empresa, el título del proyecto. Entonces, en el título sí iría, digamos, el nombre largo del proyecto. ¿Sí? Y en el nombre del proyecto podría ser el nombre corto. O podría ser el mismo. Eso depende de ustedes si lo quieren acortar. Como les decía, esto es para empresas que obviamente trabajan mucho sobre proyectos. Entonces es más fácil decir un nombre corto que decir el proyecto que se desarrollará en la farmacia XYZ y bla, 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 bla. ¿Sí? Este gerente de proyecto, esto ustedes si quieren lo pueden omitir porque digamos esto es, como les decía, para empresas que hacen proyectos o bastantes proyectos. Esta ustedes lo pueden omitir. Sabemos que lo que ustedes entreguen automáticamente son solo ustedes el project manager, son el analista, el desarrollador y el de todo. El patrocinador principal, ese sí es la persona que obviamente es su contacto. Usualmente puede ser el dueño, puede ser el jefe de alguna oficina, pero sí tiene que ser una persona con suficiente autoridad para que ustedes puedan hacer el proyecto dentro de la empresa. Digamos, no es lo mismo que ustedes tengan el apoyo digamos, del dueño o que tengan el apoyo de una persona que tiene todas las buenas intenciones, pero no tiene poder de decisión dentro de la empresa.
Obviamente, antecedentes del proyecto, esto es lo que ustedes entregaron en la aprobación del tema. Ustedes tienen que dar una breve descripción del proyecto, de dónde viene y por qué o qué le dio origen a este proyecto. La necesidad de comercial de la empresa. Digamos, en este caso, como les mencioné, este subtítulo no necesariamente lo tienen que colocar, digamos, proyectos alineados. Eso solo se está dando como una observación para lo que ustedes coloquen dentro del proyecto o dentro de este numeral 4. Vaya relacionado con esta parte del, nos dice que es el interés estratégico de la empresa. Entonces, digamos, si la empresa quiere, su estrategia es servicio, entonces mejorar su servicio a la clientela actual y obviamente obtener una mayor participación en el mercado local, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Digitalizando sus procesos o moviendo sus procesos de una manera que sea más accesible a las personas. Entonces, esa parte se refiere a que el proyecto esté alineado a ese interés estratégico. O sea, obviamente no van a colocar ahí necesidad comercial de la empresa. Y ustedes, dentro de su descripción, tienen que involucrar todos estos numerales. Que el proyecto esté alineado, que sea cuál es el objetivo del proyecto, el valor añadido y la visión estratégica. Sí, no necesariamente van a colocar esos numerales como subtítulos. Luego tenemos en la justificación del proyecto, va a describir la necesidad del negocio que dio origen al proyecto y la justificación de la realización de ese proyecto. O sea, qué beneficios va a obtener la empresa de realizar este proyecto. Luego, la descripción del proyecto, el propósito principal. Obviamente aquí van a ver sus principales entregables y sus límites. Digamos, esto cuesta mucho definirlo en algunos casos, porque no sabemos, como la mayoría, digamos, pudiera tener una noción de la empresa, pero no sabe, digamos, hasta dónde llegan los límites, digamos, de un departamento, cuáles son sus atribuciones, o sus límites no están muy definidos o no están muy claros. Entonces, esta parte es la que ustedes tienen que trabajar mucho con la persona interesada. Cuáles son los entregables del producto y qué es lo que el producto va a realizar y qué es lo que el producto no va a realizar. Entonces, digamos, el ejemplo podría ser del inventario, que hay un par de proyectos de inventario. Podría ser de que el inventario se va a encargar de ciertas actividades, pero vamos a excluir de ese inventario otras que no pertenecen o que en este momento se van a implementar, pero que en un futuro podría implementarse otras. Entonces, en esta parte de aquí es donde esta parte es muy esencial porque este documento es el que ustedes le van a entregar a la persona interesada. Digamos, este es como su contrato y por eso es que aquí dice entregables del proyecto. Cuando ustedes soliciten su carta de aprobación, ustedes se están comprometiendo con el patrocinador a realizar el proyecto junto con estos entregables y sus límites. Aquí sí tienen que, dentro de estos entregables, tienen que incluir qué tipo de soporte van a dar. Digamos, si el soporte después de que ustedes finalicen el proyecto,
digamos, incluye, no sé, unas 10 horas de soporte, que obviamente no entran con costo. Sí van a dar entrenamiento a los usuarios de la aplicación. ¿Qué tipo de manuales van a entregar al patrocinador? Y si le van a entregar el código fuente. Todo eso eso sí tiene que ir detallado en esta parte. Digamos, en lo que ustedes, los entregables de la aprobación del tema son entregables finales. Pero en este caso aquí, ustedes sí tienen que incluir entregables intermedios, que sería el caso del código fuente. ¿Alguna pregunta? Vamos con la pregunta de Rudy. Con entregables se refiere a los módulos que vamos a... Sí, pero como mencioné hace un momentito, estos entregables incluyen los entregables intermedios. Obviamente el patrocinador querrá el entregable final, que digamos sería la aplicación. Pero depende de ustedes si a qué negociación lleguen, si van a entregar el código fuente, los manuales, digamos manuales de la aplicación, los manuales técnicos, qué otro tipo de documentación ustedes van a generar y a enviarle al patrocinador. Pero eso ya depende de ustedes. Obviamente, si ustedes hacen una aplicación y no dan un soporte, tal vez podría ser, no dan un entrenamiento, entonces podría decir, mire, pero tendrían, digamos, como un punto en contra. Ustedes entregan o desarrollan la aplicación, pero no instruyen a los usuarios cómo utilizarla. Entonces ahí, digamos, la calidad del producto que ustedes están entregando sería baja. Entonces, aunque ustedes digan, bueno, él no me lo requirió, entonces yo no lo voy a hacer. Pero eso al final a ustedes se les penaliza. Porque una aplicación que ustedes desarrollen, donde no hay por ejemplo, un manual de usuario, donde no hay un manual técnico, digamos, es una aplicación en la cual la calidad va a ser baja. Entonces, ustedes tienen que encontrar un balance donde lo que van a entregar como un producto entregable al patrocinador cumpla con un mínimo de calidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Inge, entonces usted nos recomienda que para el proyecto hagamos como, o sea, lo que nos está diciendo, que capacitemos al personal y todo lo que y lo demás, o sea, los manuales técnicos de usuario, etcétera. Sí, es correcto. Yo Para les que, recomiendo, ajá, yo les ajá. recomiendo que esos entregables sean al menos lo mínimo que ustedes deberían de poder entregar al interesado. Digamos un entregable que tal vez no podrían o no sería eso depende de ustedes, inclusive tal vez la parte interesada no lo sepa. Hay unas, tal vez alguien ha escuchado de las lecciones aprendidas. Entonces, digamos, cuando ustedes están desarrollando un proyecto, en cualquier situación, un proyecto de cualquier tipo,
se van a dar cuenta que siempre hay una lección que se aprende. Porque digamos, algo se hizo mal anteriormente y nosotros aprendimos de esa lección. Entonces, en el futuro, nosotros ya no vamos a cometer ese error. Por ejemplo, en este caso de la emergencia que tenemos, digamos, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, estamos aprendiendo de por qué digamos, este virus se propagó tanto. ¿Qué hicieron mal, digamos, en ciertos países para tratar de contenerlo? ¿Qué hicieron los países que lo están conteniendo de una manera, digamos, eficiente? Entonces, ese tipo de entregables donde ustedes aprenden de los errores, digamos, ese posiblemente no quieran ustedes entregar esos errores, porque al final son errores que nosotros cometimos, pero del cual nosotros estamos aprendiendo, que para un futuro proyecto ya no los cometamos. Ese tipo de entregables consideraría que posiblemente no se lo entreguen al patrocinador, que son las lecciones aprendidas. Si fuera, digamos, un patrocinador que sí sepa de esto, sí podría decirle, mire, yo quiero el entregable de las lecciones aprendidas. Porque ahí se va a dar cuenta qué errores cometieron o cometimos durante el desarrollo del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me quedó claro, pero entonces lo de lecciones aprendidas no es obligatorio. No, ese no. Inclusive muchos, los que desarrollan proyectos no las entregan, a menos que esté bajo contrato y esté obligado a hacerlo. Pero de lo contrario no se entrega. Ok. Entonces, esta parte donde ustedes tienen que, como les digo, cuáles son los entregables del proyecto. Como les digo, ¿sí? Como medios, como usted mencionaba, también colocamos lo de la base de datos, todo lo que va a hacer que funcione el sistema como tal, o eso no va ahí. Sí, eso sí lo pueden entregar ahí. Por ejemplo, el código fuente, el script de la base de datos, el modelo de entidad-relación. Todo eso lo tienen que determinar en esta parte. Digamos, dentro del manual técnico, ustedes podrían incluir, digamos, cuáles son los requisitos mínimos del sistema. Y dentro de ese manual incluir los modelos de entidad-relación o toda la documentación que se generó durante el proyecto. Incluyen, obviamente, los entregables intermedios. Ok, gracias. Luego, vemos que dentro de la descripción del proyecto nos dice cuál es el propósito principal. Luego, medible, que se enmarca en un proyecto medible y evitar errores en la determinación del alcance. ¿Se acuerdan que la veíamos anteriormente sobre si un proyecto, cómo vamos a hacer para medirlo? ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Que podría ser número de líneas número de errores por líneas de código, en tiempos, cómo vamos a nosotros a mejorar los tiempos. En el caso, por ejemplo, de procesos manuales, podremos decir que tenemos un número ya establecido. Y si con el nuevo sistema, el cambio de procesos, ese número se va a reducir. Entonces, ese número es por el cual nosotros podemos decir que el proyecto es medible y evitar, digamos, los errores en la determinación del alcance. ¿De acuerdo? Luego, en la parte de los objetivos del proyecto, nosotros vemos que si tenemos
un objetivo, tenemos que definirle un indicador de éxito. Como decía anteriormente, todo debe ser medible. Las variables de desempeño con sus indicadores de éxito y una definición razonable del alcance. Y no debe contener detalles. Entonces, como decía, esta parte es importante porque ustedes van a tener que medir todos estos indicadores. Y esta parte es importante porque en base a estos indicadores, ustedes tienen que formular su hipótesis. Recuérdense que nosotros, cuando formulemos la hipótesis, ustedes deben formularla en el marco de que el software que ustedes están haciendo, recuerden que en este caso es una aplicación a la medida y esta aplicación va a resolver un problema que actualmente tiene la empresa, digamos como son sus procesos manuales, y cuando ustedes implementen esta herramienta o este software, ustedes tienen que volver a medir esos indicadores, esas variables. Entonces, les tiene que, obviamente, mejorar esos valores y esos indicadores. Si ustedes no logran demostrar que esos valores mejoraron para bien, entonces vamos a decir de que el objetivo no se cumplió. Por lo que deben de estar deben de tener en cuenta que los indicadores tienen que ser los que realmente les den toda la información. Y esta parte, como les digo, es donde ustedes comprueban su comprobación de hipótesis. Por eso es muy importante que cuando ustedes tengan su proyecto, midan, porque tiene que haber un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después de estos indicadores, y eso es lo que vamos a llamar como corroboración de hipótesis. Y esto debe estar, digamos, es un indicador en el cual ustedes tienen que tener suficiente tiempo para que ustedes puedan corroborar la hipótesis. A lo que me refiero es la fecha de entrega del proyecto es más o menos a partir de octubre, la última semana de octubre podrían empezar a presentar su proyecto. Quiere decir de que los que empiecen, porque no todos van a defender su proyecto al mismo tiempo, quiere decir que los que empiecen la primera semana tendrían que tener ya suficiente tiempo para poder haber corroborado la hipótesis. ¿A qué me refiero? Yo, digamos, la implementación del proyecto se hace en una fecha X. Entonces ustedes necesitan que esa aplicación entre en producción y entonces para que ustedes puedan medir esos indicadores. Para que y luego esos indicadores poder hacer la corroboración de la hipótesis y plasmar esos cambios en su documentación. Porque si no lo hacen de esa manera, no van a poder corroborar la hipótesis y no les va a dar, digamos que ustedes llegan a noviembre y todavía no han hecho la puesta en producción de su software, entonces les va a ser muy difícil poder realizar la defensa hacer la corroboración de la hipótesis. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, para los indicadores digamos, del proyecto, o sea, para que se pueda corroborar que sí se cumple la hipótesis,
En mi caso es un proyecto en donde el problema consiste en que todo se hace a mano, ¿verdad? Ajá. Entonces, puede ser un indicador de logro que ahora se atiendan más clientes. Sí, digamos en este caso sería el número de clientes atendidos en una unidad de tiempo. Ajá. Eso podría ser, o podría ser en los tiempos en el cual si se atiende a un cliente de manera individual, en cuánto tiempo se hace. Digamos antes, Ajá. por ejemplo, para cerrar, tu caso es un taller o algo parecido. Ajá. Como un taller. Sí, va, en este caso podría ser desde el momento en que se inicia la solicitud de cierre de la orden hasta que finaliza. Digamos cuántos días Ajá. pasan, cuántas horas pasan o cuántas se hacen en un día. Entonces, por eso decía, depende de ustedes qué variable van a tomar en cuenta para poder hacer la comparación de las variables antes y después de la implementación del sistema. Ok. Y otra podría ser, digamos que como la información se lleva en cuadernos, ¿verdad? O sea, a papel, a mano. Ajá. Un indicador de logro puede ser de que la información esté como que la puedan consultar de una forma rápida, o sea, puede contar eso también, el tiempo, no sé, que se tardan para buscar punto. Digamos, en este caso, no sería recomendable hacer una comparación de ese tipo, porque en el caso de que buscar registro manual a buscar uno en una computadora, va a ser difícil o tener lógica. Medirlo. No, Ajá. medirlo sí se podría. El problema Ajá. es cómo documentarlo. Ah, ya, ya, ya. Por decir, yo puedo ir a buscar un registro o una orden manual que me va a tomar, digamos, media mañana. Pero lo Ajá. puedo hacer en línea y me va a tomar que solo abrir la ventana, escribirlo y darle search o buscar. Pero Ajá. este, digamos, no es un valor en el cual tenga un objetivo estratégico. ¿Sí? Ajá. Digamos, la estrategia en este caso es atender al usuario lo más pronto posible, pero no qué tanto me voy a tardar en buscar su registro. En este Ujú. caso, digamos que la búsqueda es parte de la atención que se le va a dar. Oh, ya, ya. Bueno, solamente esas dudas, sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces, luego una definición razonable de alcance. Yo creo que hasta donde hemos visto, solo hay un proyecto que creo que sí, el alcance es bastante amplio. Vamos a ver si está conectado. Es Fred. Inge, ¿por qué? No, Inge, aquí ¿por qué? está, es Lander. Inge, Ajá. perdóneme. Mario, Inge. Sí, que estoy conectado. Bien, no, lo que sucede es de que no sé si ya yo estoy revisando la plataforma para la aprobación de mi proyecto, pero no, todavía no hay respuesta. Eh, Al inicio de la sesión, vamos a ver, yo dije los 4 que había enviado para... Ajá, solo que yo no estaba ya, presente despuesito. ya, mira, pues los repito nuevamente. Mario, Jocelyn, Eric y Rui, esos son los que yo envié el jueves por la noche para que nos den el visto bueno. Y si yo tengo Ajá, alguna noticia en los próximos días o en cuanto yo la tenga, se las llego, se las hago llegar. ok, está bien entonces. Y sí. Entonces, volviendo acá, entonces, obviamente deben de tener una definición razonable de alcance. Esto quiere decir, no hagan proyectos
que también sean muy ambiciosos, pero tampoco hagan proyectos que sean muy, digámoslo, muy simples, sino que suben la gota gorda, pero que lleguen, que logren llegar a la meta. Luego tenemos supuestos de restricciones. Los supuestos, obviamente, aquí, ¿qué recursos van a tener disponibles? ¿Qué hay dentro de la organización que ustedes puedan utilizar? Presupuesto fijo. ¿Perdón? El presupuesto fijo. También. El presupuesto. Obviamente muchos creo que no van a tener presupuesto. Insumos, recursos, digamos un lugar donde ustedes puedan, una oficina donde puedan ir a la empresa donde ustedes van a hacer su proyecto. Insumos sería papel, lapiceros, todo lo que es producto de oficina y obviamente Disculpen, que eso lo tendríamos que poner ahí entonces, si se usaron la impresora, digamos los servidores, computadora. Ustedes lo que podrían aquí en estos supuestos es que, digamos, el patrocinador, él va a proveer todos los insumos y va a proveer todos los recursos. Ustedes podrían colocar eso. Porque, como les decía, todo este documento es como un contrato. Ustedes le van a dar al interesado. Entonces ustedes ahí cuando él lo tiene que revisar y esto, él lo tiene que firmar. De que lo está aceptando tal y como está. Que entonces, se compromete más que todo también, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí es donde él va a proveer, digamos, las computadoras para hacer digamos que él tenga una laptop. Y que ustedes digan, mira, te voy a dar esta laptop y te la llevas para que trabajes en tu casa y no vengas acá, por digamos por el problema que tenemos ahora, que él tenga ese recurso disponible. Entonces lo podrían colocar ahí. Ahora, si él viene y les dice, mira, no te puedo proveer de nada, entonces ustedes ponen ahí que la empresa no proveerá, o mejor dicho, en este caso, ¿quién va a proveer el equipo? En este caso sería por nosotros, sí. En este caso ustedes pueden decir que el desarrollador, que son ustedes, va a proveer la máquina para hacer el desarrollo y las pruebas. Ajá. Y ya al finalizar en la puesta en producción, entonces ya va a ser puesto en el equipo del patrocinador, o inclusive ustedes podrían decir que el patrocinador va a comprar equipo. Entonces es un supuesto, ustedes van a decir que se supone que el patrocinador va a comprar el equipo. Y luego las restricciones, ¿qué sucede? Si hay una terminación anticipada, la localización específica del equipo. O sea, como ustedes podrían decir dónde ustedes van a hacer el desarrollo, digamos acá, pero la empresa físicamente está en otro lugar. Entonces ustedes tienen que ir a esa ubicación en algún momento para ir a hacer la implementación. Luego, el seguimiento de estándares, obviamente deberían de seguir los estándares de la industria. ¿Qué estándares hay disponibles? Y seguirlos, obviamente. Luego, en el tema de los riesgos de alto nivel, en este apartado, vamos a ver que podríamos nosotros tener riesgos que van a impactar el alcance del proyecto. Digamos que ustedes ya no logren todo lo que ustedes colocaron acá, digamos en la parte de ¿dónde están?
más arriba. Aquí, dentro de los entregables, ustedes y sus límites, ustedes están colocando que el proyecto va a tener determinada funcionalidad. Pero aquí ustedes también establecen que el proyecto podría correr ciertos riesgos y que estos riesgos podrían impactar ese alcance. Podría impactarlo en el tiempo. Que ustedes se comprometan a decir, bueno, el proyecto lo tengo ya después de la planificación. Va a estar listo para entregarse en octubre. Pero en algún momento podría ser de que debido a la situación actual que vivimos, podría extenderse ese tiempo. O sea que así como en este caso, con lo que está sucediendo, se puede poner como un riesgo de alto nivel. Ustedes podrían colocarlo como un riesgo, pero ustedes deben asumir que van a tener de qué manera van a tratar ese riesgo. Ok. Porque ustedes ya lo están asumiendo. Ustedes asumen que tienen ese riesgo. Entonces deben de tener una estrategia para mitigar ese riesgo. Obviamente ese riesgo no lo podemos eliminar porque ahí está. Pero sí lo podemos mitigar. Entonces, ¿cómo lo van a mitigar? Eso ya dependiendo de las estrategias que cada uno pueda utilizar. Luego, también tenemos esos riesgos de alto nivel, el costo. ¿Cómo va a impactar el costo de digamos, que el equipo que ustedes le sugieran al patrocinador y él esté de acuerdo en decir que sí quiere invertir y que va a comprar equipo? Pero en algún momento él puede decir, mira, yo no quiero comprar el equipo ahora. Mejor esperemos a que cuando ya vaya a estar el software en producción, entonces yo lo voy a comprar. Entonces aquí el riesgo que ustedes tienen es que el equipo esté más caro. O que cuando ustedes vayan a comprarlo ya no exista el modelo que ustedes hayan sugerido y que tengan que comprar otro. Entonces ese también sería... Podemos en este caso... Comprarlo también, ¿verdad? ¿Perdón? O que el patrocinador ya no quiera comprar el equipo. Eso también es porque, digamos, en este momento él asume que su proyección para octubre va a ser alta, sus ventas van a ser altas. Ajá. Pero puede ser de que para esa fecha no se cumplan las... o va a estar más caro. Sí, pues. Luego, obviamente, si nosotros vamos contra el tiempo, vamos a afectar el alcance del proyecto. Y obviamente eso nos va a afectar la calidad. Si nosotros estamos fuera de tiempo, vamos a decir, bueno, entonces el software que entreguemos ya no va a tener ciertas funcionalidades. Es decir, ya no va los módulos ya no van a estar como originalmente se diseñaron, van a tener menos características y eso obviamente puede afectar la calidad o va a afectar la calidad del producto. Entonces, ustedes deben de tener, definir, digamos, al menos uno de un tipo de estos riesgos y deben establecer qué estrategia van a seguir para mitigar ese riesgo. Y por último, tenemos un cronograma de hitos del proyecto. En poco nosotros vamos a tener las fechas de entrega, entregas parciales y los hitos, entre otros. Entonces, ¿sí? Perdone, este formato de propuesta no se entrega para el 27, ¿o sí? Este es para el 27. Yo pensé que era para el segundo parcial. Lo que sucede es de que miren pues, se
se los coloqué para una fecha próxima, porque este es el que ustedes le tienen que entregar a su patrocinador y es el que ustedes le tienen que dar. En base a esto, él les va a dar la carta de aprobación, la carta de autorización del proyecto. No podemos esperar mucho. Después de que ustedes tengan esto, entonces ya o ya deberían de empezar a trabajar en la parte del marco teórico, que ya es propiamente la tesis. Ajá. Y otra preguntita, ¿Sí? con respecto al árbol de problema, digamos que hay algo que está tal vez mal definido o no se entiende, ¿usted nos lo va a explicar para que lo corrijamos? ¿O Sí, se quedaría? No, yo lo reviso y cualquier corrección que yo considere que haya que hacer, yo se las hago saber. Sí, porque esto me imagino que hay que adjuntarlo al documento que se va a entregar para este semestre. Sí, ese ustedes lo pueden, inclusive lo pueden adjuntar a su tesis como un anexo. Ah, ya. Y ahí sí da conclusión, introducción y todo eso, ¿no? Sí, ahí sí ya va. No, en el caso de aquí no. No iría con inclusión, porque digamos dentro de los anexos iría solo el puro contenido. Oh, ya. Digamos, si allá a la hora de tener el documento compilado, digamos, ya todo junto. Ajá. Y ya tendría, por ejemplo, la introducción de la tesis en sí y la introducción del árbol de problema, las conclusiones del árbol. Ya. Habrían como que, bueno, hay dos introducciones, dos conclusiones, entonces ya sería un poco confuso. Confuso. Ok. Muy bien, y gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Y que usted no tendrá, así como de este documento que usted nos está mostrando, usted nos dio el árbol de problema con un documento como con ejemplo. ¿Usted tendrá alguno así, alguno de la propuesta, alguno similar como para poder verlo? En este momento... O que nos pudiera dar alguno, porque vemos así como el del árbol del problema, nos fue útil ver cómo ya estaba hecho el árbol de procesos y todo, como para tener una idea, pues. Vamos a ver, yo les... Vamos a ver si tengo uno por aquí disponible. Inge, yo encontré un buen ejemplo, pero no de este formato, sino que del anterior. ¿De cuál? De lo último que pide el inciso 11, creo que es, el número 11, lo que es si no estoy mal, la matriz de marco lógico. Porque digamos, está en el ejemplo del archivo que usted nos compartió, solo tiene fin, propósito, componentes y actividades, pero los indicadores... Sí, este documento es el que se generó en base a lo que, pero si no estoy mal, no es el... sí, entonces digamos acá, propuesta, y ese es este de acá es el nombre del proyecto que él le colocó. Sí, es su, digamos, su propio código. Entonces es la propuesta del proyecto, nombre del proyecto, la información del proyecto, la organización, cuál es el título del proyecto. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el gerente del proyecto? ¿Quién es el patrocinador? Aquí los antecedentes. O sea, ¿por qué el proyecto? ¿Cuál es la necesidad de la comercial de la empresa? Si se dan cuenta en esta parte, no se colocaron incisos, es lo que yo les decía anteriormente. Los incisos están allí para que ustedes puedan tener una mejor referencia, pero no es necesario que ustedes coloquen, bueno, inciso A, inciso B. Hay uno que decía que estuviera, ¿cómo decía? Valores añadidos o
proyectos alineados. Entonces eso no lo tienen que colocar aquí, solo colocan que el contenido vaya enfocado a eso. La justificación del proyecto, la descripción del proyecto, los módulos considerados, los objetivos, obviamente objetivo principal, objetivo específico, supuestos y restricciones. Aquí dice cuenta con una infraestructura y equipo informático para alojamiento y uso del sistema consolidado. Riesgo de alto nivel, interrupción de operaciones, riesgo, aquí nombran el riesgo, interrumpir la operación de acceso de unidades extraurbanas y aquí su contingencia, implementar en horarios con menor concurrencia de unidades posteriores a rigurosas pruebas en ambientes controlados. Inaccesibilidad de base de datos, ese es el riesgo. Y contingencia, iniciar con la verificación de acceso y documentación entregada por parte del proveedor de los sistemas existentes. El control de acceso, de no existir, contactar al proveedor. Entonces, digamos, aquí son pocos riesgos, pero ustedes pueden al menos incluir los riesgos que ustedes crean que son los más, o que tienen las más altas probabilidades de ocurrir. Luego, el cronograma de hitos del proyecto, entrega de la propuesta del proyecto, que es este documento, el 17 de marzo. Digamos, nosotros ya estaríamos, este fue para esta fecha. Nosotros viendo la fecha ya iríamos atrasados una semana. Y eso es lo que está en cronogramas de hitos del proyecto. Obviamente ustedes pueden incluir más información. Esta creo que no sé si es la última versión, pero es la que pude tener disponible. Entonces, algo así sería lo que ustedes tendrían que entregar, y esto es lo que ustedes le comparten a su patrocinador. Él les da el visto bueno, que sea obviamente el análisis que ustedes hagan, es lo que ustedes le van a hacer el estudio, obviamente, este estudio de análisis, y él les va a aprobar. Ustedes entregan este documento, él se los acepta y también al mismo tiempo les da la carta para que ustedes puedan seguir el proyecto en la organización o en la empresa del patrocinador. No sé si se quedó un poquito más claro con este ejemplo. Sí, gracias. Ese no lo puede compartir. No, ese sí no se los puedo compartir porque es generado por otra promoción. Es información confidencial. No tanto, pero es mejor que ustedes generen su propio No, está bien. documento, pero al menos ya tienen una idea de cómo funciona. Ok. Tal vez ver el documento nos puede limitar. ¿Perdón? Tal vez ver el documento nos puede limitar. Sí, digamos, la idea es viendo a la planificación del proyecto. Entonces, aquí nosotros vemos que vamos a tener un plan de manejo donde ustedes ya establecieron la EDT. ¿Cómo se va a ser mantenida? Bueno, ustedes ya la desarrollaron, ahora tienen que ver cómo se va a ser mantenida y cómo van a ser aprobadas. La gestión de los requisitos. En el caso de que ustedes tengan requisitos que los van a tener, ¿cómo le van a asignar prioridades a esos requerimientos? ¿Y qué atributos se les dará seguimiento en la matriz de trazabilidad? Ustedes tienen que tener recuerden que la matriz de trazabilidad es esta, pero los requisitos, y ustedes por cada requisito deberían de tener digamos aquí son dos, aquí se manejan dos requisitos.
Está el de acá, que es 1, y este otro de aquí, que es, aquí se manejan 2 requisitos. Entonces ustedes tienen que tener una forma, pueden descargar una en internet y que les va a dar los requisitos que cómo los van a manejar en cuanto a hayan cambios o alguien les diga hagan esto, hagan lo otro, cómo van a manejar esos cambios. Entonces el plan de manejo para el proyecto debería de incluir esto, un plan de manejo del alcance, del tiempo, del costo, de la calidad, del recurso humano, de las comunicaciones, plan de manejo de los riesgos, de las adquisiciones y plan de manejo de interesados. Esto ya lo vimos en algunos temas, otros no los hemos comentado. Por ejemplo, el plan de manejo de recursos humanos es hasta hoy que lo estamos viendo, pero como les dije anteriormente, si está en el caso de que quieran contratar personal para el proyecto o mandar a personal a cursos o a capacitaciones, entonces es ahí donde ustedes lo van a tomar en cuenta. Pero para un proyecto debería de tomarse todo esto en consideración. Luego, esta es lo que nosotros vamos a llamar como línea base. En la línea base obviamente se recopilan los requisitos, se define un alcance y luego se establece la EDP, que esto es lo que ustedes ya hicieron. Recopilaron los requisitos o las necesidades de la persona, en este caso es el interesado. Definieron un alcance en base a esos requisitos y en base a esos requisitos y esas necesidades ustedes crearon la EDP. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes hicieron. Entonces definieron los requisitos, luego el alcance y luego crearon la EDP. Eso es lo que ya tienen. Entonces acá esto es muy parecido a lo que ustedes van a entregar el día 27. Propósito, justificación, objetivos medibles, requerimientos de alto nivel, descripción de alto nivel, riesgos de alto nivel, hitos, resumen del presupuesto, lista de interesados, requerimientos de aprobación, nivel de autoridad de designación de Project Manager, nivel de autoridad del patrocinador. Digamos, es parecido a lo que ustedes van a entregar el día 27. Luego también se incluyen descripción del alcance, criterios de aceptación, entregables del proyecto. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos cuáles eran los criterios de aceptación? Exclusiones del proyecto, restricciones del proyecto y supuestos del proyecto. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos acá es lo que ustedes van a entregar el día 27. Luego tenemos siempre en esta línea base del alcance los niveles, primer nivel, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel del EDT, que eso fue lo que también ya realizaron, junto con su diccionario de datos. Luego, el EDT, ¿cómo se desglosa? Sí, cada uno de ellos lo vamos a desglosar y que ellos iban a tener cada una de estas cajas iba a completar el 100%, digamos, de su caja padre. La declaración de alcance del proyecto, su EDT y su diccionario de datos. Este es el ejemplo que tenemos acá. Luego tenemos la línea base del tiempo, qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, en este caso, nosotros para un proyecto pequeño, vamos a tener obviamente pocos entregables y pocos riesgos, y así también pocas dependencias. Entre el proyecto es más complejo, vamos a tener un EDT también más complejo, con más dependencias. Y obviamente un proyecto
grande va a tener una complejidad muy alta y un riesgo mucho mayor y dependencias también con otros, digamos en este caso podríamos nosotros tener procesos en los cuales van a depender van a depender de otras salidas de otros procesos y eso va a hacer que estas dependencias sean muy difíciles de gestionar. Entonces, en la planificación gradual dentro de las herramientas que nosotros tenemos, si digamos, este es nuestro EDT, nosotros podríamos gestionarla de tal manera que sea una planificación gradual y que nosotros vayamos haciéndolo, digamos, como esta forma, siguiendo esta curva, donde vamos a tener estas entregas hasta que nosotros tengamos un software ya, o digamos todos los EDT ya cumplidos. Entonces esta va a ser nuestra línea de base de tiempo. La primera que tenemos es una planificación gradual. ¿Qué vamos a utilizar para esto? La lista de actividades, los atributos de cada actividad, que es un detalle similar al diccionario de EDT, y una lista de hitos. Entonces, dentro de la lista de actividades, nosotros ponemos el nombre del EDT, o sea, qué nombre tiene el EDT, o qué número, perdón, tiene el EDT, el nombre y una descripción. ¿Qué atributos tiene? ¿Quién es su predecesor? ¿Cuál fue, qué tuvo que haberse concluido para que iniciara? ¿Y quién va a seguir después? O sea, ¿quién es su sucesor? La relación lógica que tienen entre ambos, atrasos y adelantos, si nosotros vamos en tiempo o si nos atrasamos o si logramos ganar tiempo, también puede ir ahí. ¿Qué restricciones tiene? Supuestos y fechas específicas. Y en la lista de hitos, mandatorio opcional, el número de hito. Y digamos, en este caso, tenemos si nosotros debemos de tenerlo o no. O sea, en este caso sería mandatorio. Opcional, pues no hay hito que entregar. Y obviamente el número de actividad, nombre, eventos que lo generaron y la fecha esperada. Entonces, esta es donde nosotros vamos a manejar la línea del base del tiempo. Luego vemos el segmento de actividades, que era la parte en donde nosotros se necesita terminar para seguir la siguiente actividad. En este caso, final a inicio, hay que tener el inicio de la siguiente actividad depende del final de la anterior. Entonces hay que tener una computadora armada para poder programar. Entonces ese sería un ejemplo del método de diagramación por precedencia. Obviamente no vamos a ver todos los uno a uno, pero este es un método en el cual ustedes pueden utilizar para gestionar la línea de base del tiempo. Obviamente también tenemos que determinar las dependencias y en algunos casos vamos a tener unas que son obligatorias, que son requeridas por el contrato o por la parte legal o por la naturaleza del trabajo. Discrecionales obviamente son las que se implementan aplicando buenas prácticas. Externas son las que no están relacionadas directamente, a las cuales a veces no se tiene control. Digamos, en el caso de ahora, donde el gobierno decide implementar medidas para contrarrestar esta enfermedad, entonces esas están fuera del alcance de nosotros y por lo tanto son externas. Bueno, pero siguiendo con los adelantos y atrasos, creo que aquí no está complicado. Esta parte es donde ustedes ya
van a calendarizar sus recursos. Les comentaba al inicio que en este caso, como ustedes van a hacer todo, ustedes son todo, son administradores, son gestores, son project managers, son analistas, son desarrolladores, entonces no tendrían que hacer esta planificación de personal. Entonces esa la dejaríamos fuera. Pero sí tendrían que tener lo que habíamos visto anteriormente, los riesgos que podría tener estos recursos. Digamos, aquí, no sé si lo logran ver, pero dice recursos de administración de base de datos, que sería esta de acá. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Le dan una ponderación, le dan una solución, y en base, obviamente este es un ejemplo, ustedes podrían gestionar sus riesgos de otra manera, pero la idea es que ustedes tengan algún método para poder gestionar ese riesgo. Y luego, costos por actividad. En algunos casos no es necesario que en este caso, como bien sabemos, ustedes no pueden cobrar por este desarrollo, pero sí pueden estimar cuánto tiempo en horas ustedes invirtieron en el proyecto. Tal vez no es tanto para determinar costos, pero sí a ustedes les es muy útil a la hora que ustedes van a hacer van a estimar esos. Vamos a ver, Andrea, creo que tiene una pregunta. Sí, que había levantado la mano porque yo entré algo tarde y estaba viendo que cuando entré tenían la pantalla inicial donde se mira un formulario que decía matriz, no me recuerdo bien el título. Y después se cambió al tema del formato de la propuesta. Entonces, más que todo, creo que este es el tema de hoy. Y ahorita, por lo que estoy viendo, es como las diapositivas explican un poco el contenido del formato de la propuesta, ¿verdad? Digamos, la diapositiva lo que trata de mostrarnos es lo que hemos estado trabajando durante estas sesiones de los sábados, de la EDT, de lo que ustedes van a generar para el miércoles que era 25 y 27. Entonces, después de que ustedes ya generaron la parte de la documentación y vieron los entregables, entonces ustedes ya tienen que planificar sus tiempos. Entonces, cuando, digamos, yo ya vi que tengo que generar 7 módulos, tengo que hacer manuales técnicos, tengo que hacer entrenamiento, tengo que hacer X, Y, Z como entregables, entonces ya tienen que definir o tienen que determinar en qué fecha ustedes van a tener esos entregables listos. Pero ese es el siguiente paso. Entonces, recuerdan que yo hace algunos sábados les dije que tenían que llevar el control de su proyecto. Podrían utilizar Project o podrían utilizar alguna herramienta en línea para llevar el control del proyecto. Eso ya depende de ustedes, cómo lo quieran, si lo quieren llevar en Project o lo quieren llevar con otra herramienta. Usted no había hecho de abrir una cuenta en Jira, ¿recuerda? Sí, yo les sugerí que lo hicieran en Jira para que obviamente tengan una mejor... bueno, cada herramienta tiene sus ventajas y desventajas. Project, me imagino que tiene sus ventajas, pero la principal sería el precio. Aunque yo sé que para ustedes eso no es problema, pero
porque ven de alguna forma de esquivar eso, pero siempre sería una limitante. Entonces, podrían utilizar esta herramienta que es solo pues para una persona. Tiene limitantes en cuanto a, digamos, al número de integrantes del equipo o del proyecto. Pero en el caso cuando es persona individual, es más, no tiene tanta restricción. Pero sí, de hecho la planificación del tema de hoy es en base o va enfocada al siguiente paso, que es la calendarización del proyecto. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vamos a acabar, como les mencionaba, ustedes pueden utilizar Project. ¿Cómo van a determinar el cronograma? Puede ser estimaciones en datos que ya están publicados. ¿Cómo hacer esas estimaciones? Pueden hacer una estimación también de abajo hacia arriba o bottom-up. Es una estimación bastante fiable que termina siendo más lenta y más costosa. Y es desglosar actividades y estimar recursos y agregar todos los estimados. También pueden ser un software de que eso fue lo que también Jira les podría ayudar en ese sentido. Y ¿cuál es la salida de esta línea base del tiempo? La salida será los requerimientos de recursos para las actividades y la estructura de desglose de recursos, que es una representación jerárquica del recurso por categoría y tipo. Y la estimación del tiempo en base a las actividades lo pueden hacer análoga. Y eso se da, digamos, cuando ustedes ya han hecho o ya hay proyectos similares o parecidos. Entonces van a hacer una analogía de cuánto se tardan o cuánto se han tardado en otros proyectos. Y ustedes van a tomar esa base. Y la otra es una estimación paramétrica que se refiere a tomar parámetros para determinar las estimaciones necesarias. Y esa es la manera en la cual ustedes podrían hacer bueno, son técnicas en las cuales ustedes van a utilizar la que crean ustedes más conveniente para determinar el alcance o la línea base del tiempo. En todo caso, ustedes tienen que determinar una fecha que sea lo bastante real, no una que sea muy optimista y tampoco una que sea muy pesimista. Tienen que encontrar una intermedia, y aduciendo que logren hacer una estimación correcta y siempre, digamos, pongan ahí un colchón en el caso de que se atrasen por cualquier circunstancia. ¿Alguna pregunta ya para cerrar la sesión del día de hoy? Inge, una pregunta. ¿Sí? Fíjese que yo estaba viendo ahorita en Scholarly que usted para hoy puso la asignación a las 7. Ajá, así es. Y no, ¿será que, bueno, yo esta semana sí estuve bastante ocupado, no sé si me daría por lo menos para el domingo en la noche? Ya hace tarde yo. Para el domingo, ya vieron todos, para el domingo. O el lunes, o no sé. Ya sabía. Ya pidió la fecha. La fecha es para el miércoles 25 y el otro es para el 27. Perdón, no sabía. No, hombre, si no había entrado. Se acaba de unir 2 minutos. Bueno, entonces creo que ahí estamos. Cualquier cosa me pueden enviar el correo y voy a tratar de responderle sus dudas y
Y ahí estamos entonces.